Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Amén. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Gloria a Dios, Señor, que aleluya. tú tomes control, toda obra, Señor, de lo que se va a hacer aquí en esta Amén, noche, Señor. amén. Gloria a Dios, Estamos aleluya. bajo el tema, la colaboración de todo es imprescindible Gracias, en la obra del Señor. Señor. Amén. Amén. Vamos a orar primeramente para que Dios nos guíe. Estamos en compañía esta noche con nuestro pastor Roberto Valentín, Amén, amén. nuestro hermano Nelson Buen día, mi hermano. Terrón, nuestro hermano en la cámara Mikey Santiago y nuestra pastora que se encuentra por aquí, mi persona Juan Lebrón. Amén. Estamos desde la iglesia León de la tribu de Judá, compartiendo el evangelio, la palabra de Dios. Amén. Estamos en el estudio bíblico número 8. Aleluya. Con la porción bíblica de Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Amén. Lo pueden buscar en su Biblia. Y durante toda la noche vamos a estar tratando este tema. La colaboración de todos es imprescindible en la obra de Dios. Amén. 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 Vamos a orar primeramente para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. El poder de Cristo y nuestro Padre amado. Amén. Te adoramos. Padre, te damos gracias en esta Te noche, Señor, bendecimos, por habernos Dios permitido, eterno. Señor, llegar hasta tu Dios de casa, poder y Señor, Dios de gloria. y poder traer este mensaje, Gracias, Señor, esta Padre enseñanza, mío, Señor, al por pueblo mis de Dios, Padre hermanos, amado. Señor. Sabemos que estamos en una situación Hermano que debemos Juan, tener hermano Nelson, resguardado, Padre hermano, amado. Pero nada nos impide, Señor, predicar tu hermano palabra, Santiago, traer la Señor. enseñanza, Señor. Bendice a cada Personas uno que de los estamos siervos aquí, que se Padre encuentran mío, aquí Señor, esta bendice a noche, nuestros Señor, hermanos, compartiendo Señor, esta enseñanza, que Señor, se están, y a los Padre que mío, están ahí Señor detrás de la eterno, cámara, Señor, recibiendo el están, mensaje, Padre Dios, amado. conectándose, Padre mío, Bendícenos, Señor. Cuida de los que están enfermos, Bendice de Señor. una manera Cuida de los que especial, están Padre sanos, amado. Señor. Cuida de A mis cada uno de hermanos, nuestros Jehová, hermanos, Padre. Señor, Padre amado. Por A medio cada de una tu la sangre familia, que Señor. fue derramada de la Derrama cruz de del tu espíritu, Calvario, Señor, de la sangre Señor de Cristo, eterno. y protege, Creemos Padre en tu amado. palabra, En que el tenemos nombre tu poderoso de cobertura, Jesús, Señor, tu Padre protección, amado. Padre mío, Gracias te damos, Señor. Señor. Gracias te doy, En el Dios. nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Esperamos que la mayoría Amén. de los que estén frente a nosotros tengan el estudio el expositor bíblico. Diríjanse al estudio número 8. Y nuestro hermano Nelson va a leer la porción bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 11, de los versículos 19 al 30. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aleluya. Y Aleluya. la mano del Señor estaba con ellos. Santo. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vive Jesús. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.
Le damos gracias a nuestro hermano Nelson por Amén. tomar la parte de la porción bíblica. Amén. Mis hermanos, queremos darle un poquito de introducción a este tema. El tema es: la colaboración es imprescindible en la obra de Dios. Gloria. Amén. En este capítulo 11, versículo del 19 al 30, leemos de dos viajes evangelísticos de la iglesia primitiva por el mar Mediterráneo. Santo. El primero fue hacia el norte de Jerusalén, hacia Antioquía, en Siria, que era la segunda o la tercera ciudad más importante del Imperio Romano y grande, a donde estaban congregados la mayoría de todos los viajeros que pasaban, porque era una ciudad de mucha importancia para la zona, debido al mercadeo que había. Estaba cerca al mar y tenía grandes puertos a donde se transitaban muchas personas. Ese primer viaje fue hacia el norte de Jerusalén, hacia Antioquía, como dije anteriormente, en Siria. El evangelio sería predicado con fuerza en esa lejana ciudad para que aquellos que no creían en Cristo fueran salvos, al confesar que nuestro Señor Jesucristo era el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. El otro viaje fue hacia el sur, desde Antioquía hacia Jerusalén. El primer viaje llevó bendición espiritual a los que estaban al norte, y el segundo trajo bendición materiales de los nuevos convertidos para los hermanos necesitados en Jerusalén. Eso es una muestra de que la colaboración en equipo es muy importante. Los hermanos que fueron a predicar el evangelio a Antioquía Aleluya. llevaron un mensaje poderoso a través del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo y enseñado por el Espíritu Santo. Fueron hermanos que quizás no estuvieron cerca de Cristo, pero fueron discípulos de los apóstoles. Entendieron que el mensaje era la necesidad de ayudar a los hermanos. Pero ahí vamos más adelante, que nuestro pastor Roberto Valentín nos va a explicar y nos va a dar más detalles de cómo funciona esa parte. Amén. Dentro del tema tenemos dos palabras muy importantes que hay que estudiar. Gloria. Una de ellas es la colaboración. Santo. Colaboración es la acción y el efecto de colaborar. Este verbo se refiere a trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra. La colaboración, por lo tanto, es una ayuda que se presta para que alguien pueda lograr algo que de otra manera no hubiera podido hacer. La otra palabra que tenemos es imprescindible. Amén. Amén. ¿Qué es o que se considera necesario prescindir de él o de ello? En otras palabras, su participación es absolutamente necesaria. Amén. Mis hermanos, la colaboración Sí, Señor. es algo que nosotros en la iglesia lo debemos llamar compañerismo. Amén. Es la palabra sinónimo que podemos usar en este caso. Es una palabra que es indispensable dentro de la casa de Dios. Amén. Colaborar, compañerismo. Cada uno de nosotros tenemos que entender que es esencial que estemos comunicados uno con otro. Cuando nosotros en la parte de la enseñanza dice: nunca debemos procurar protagonismo personal en la obra de Dios, sino estar dispuesto a trabajar junto a otros para la gloria del Señor. O sea, cada vez que nosotros nos reunimos como hermanos en la congregación y hacemos algo para la obra de Dios, estamos dándole gloria a Dios, al Señor Jesucristo. No estamos buscando fama, no estamos buscando fortuna, no estamos buscando riqueza. Lo que estamos es haciendo algo por beneficio de cada uno de nosotros. Cuando los hermanos fueron a Antioquía, no fueron a buscar ganancias, sino fueron a llevar el evangelio. Eso es. Para los que no conocían a Cristo, para los que no conocían el poder y la gloria de Dios, se les fuera transmitido a través del mensaje del evangelio. Eso es lo que hoy quiere llevar la enseñanza a cada uno de nosotros. Gloria. Trabajar en equipo, en colaboración, en compañerismo dentro de la obra de Dios. Amén. Ahora le dejamos con el pastor para que continúe con los objetivos de la clase. Hermano Juan, muchas gracias, ¿verdad? Nada más Amén. quiero aportar un poquito más. Dios bendiga a todos los que están conectados. Que la paz de Dios gobierne toda tu vida. Gloria al Señor en estos tiempos difíciles. Amén. Pero debemos entender, antes de estar los objetivos, tenemos que entender, iglesia, en el principio había un Dios que escogía a los hombres. Y cuando lo escogía con un propósito, con un fin para llevar sus planes. Pero vemos que cuando Dios escogió a un hombre, este hombre no trabajaba solo. Este hombre, hermano Juan, escogía ciertas directrices de parte de Dios y hacían la obra. O sea, cada hombre de Dios divinamente escogido, sabemos que Dios, como Moisés que lo escogió, ¿verdad? Lo guardó, sobreguardó. Pero sabiendo que Moisés, ¿verdad? Fue escogido como caudillo para libertar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Pero vemos que
que Moisés nunca estuvo solo. Moisés pidió ayuda. Moisés buscó ese compañerismo. Pero vemos ahora que así Dios trataba como los hombres de la antigüedad. Pero ahora vemos con Jesús que cuando coge los 12 discípulos, o sea, cuando Dios escoge a alguien en estos tiempos, mis hermanos y Juan, es con propósito de fin de llevar a cabo algo. O sea, la iglesia está aquí, ¿para qué? En estos tiempos, ¿para que esté encerrada en 4 paredes? No, la iglesia sigue funcionando. Lo único que no estamos congregándonos, pero la iglesia está marchando hacia adelante. La iglesia está orando, la iglesia está ayunando, la iglesia está intercediendo, la iglesia está para ayudar. Y yo estoy como pastor aquí conjuntamente con mi hermano Juan, que es presbítero anciano, es para que podamos entender que cuando hay necesidad en el pueblo, Sí, Señor. tiene que cubrir la necesidad. Estamos aquí, mis hermanos, para ti, no estamos para cuestionarte, pero quiero aprovechar este momento porque sabemos que hay mucha necesidad, muchos hermanos perdieron los trabajos, muchos hermanos están esperando que el chequecito llegue, pero queremos entender, hermanos, que así como Dios estableció su iglesia para ayudar, para compartir, para proteger, para sobreguardar a la iglesia, y no solamente para la iglesia, sino para todos aquellos que están en necesidad, estamos aquí, o sea, estamos pendientes a ustedes. Ahora, yo solamente quiero traerle esto porque es importante que cuando Dios nos escoge para una obra, la iglesia en estos tiempos está llamada para trabajar, para unirnos. Cuando la iglesia se propone hacer algo, somos invencibles. Dame repetirte algo, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando la iglesia unánime, en el mismo espíritu, en el mismo deseo, sin mirando individualmente el propósito o el ministerio que cada persona tenga. No, esto es colectivamente para nosotros poder ver la gloria de Dios manifestada, los milagros realizados. Aleluya. Tenemos que tener nuestras mentes, Señor. nuestros corazones juntos en el Señor. Aleluya. Y es Gloria a Dios. importante, Eso es importante. que no lo tenemos de esto porque no estamos llamados para hacer los trabajos solos. Sí, Señor. Eso es equivocado. Aleluya. Eso es una equivocación. Eso es una herejía. Estamos llamados para trabajar en equipo. Y yo quiero que el primer objetivo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es primero conocer la importancia de un equipo unido para hacer la obra misionera. Yo le voy a pedir al hermano a Nelson que busque 2 Timoteo capítulo 4 versos 9 hasta el 18. Quiero que usted tenga el privilegio de leer esa palabra, por favor, y comparta con los hermanos esa palabra. Aleluya. Procura venir pronto a verme, Qué lindo, porque de más me ha desamparado, qué lindo. amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Escucha. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminios. Alejandro, el caldereo, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Santo. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me perseverará para su reino celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros como A esa- iglesia. a esa Sí. la gloria Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano Nelson. Tenemos que conocer la importancia de que tenemos que tener ese equipo, pero también las consecuencias que vamos a enfrentar en lo que vamos a hacer para Dios. Yo siempre he creído, como pastor y antes de ser pastor, que cuando uno se propone hacer algo, que Dios le diga a hacer algo,
lo primero que siempre nos vamos a encontrar, y los hombres de Dios, los siervos de Dios en la Biblia, se encontraron, fueron con obstáculos. Fueron muchas veces con los mismos, su propio equipo, ¿me entiendes? Con sus propios hermanos. Pero yo te quiero decir, en la iglesia, amigo que me está escuchando a través de las redes, es que yo como pastor a veces me he sentido solo trabajando en hacer algo. Y a veces no he querido buscar ayuda. Y he sido un poco egoísta, usar la palabra egoísmo, porque eso es egoísmo. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, tú no lo puedes hacer solo. Por eso que la Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 5 allá, que separado de mí nada podéis hacer. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que estar junto con la vid. O sea, nosotros somos los pámpanos y él es la vid. Pero si cuando nos separamos nosotros, no tan solo de la vid que es Jesús, pero de la iglesia, que es prototipo de Jesús, del cuerpo de Cristo, no vamos a ser eficientes, no vamos a poder lograr los propósitos de Dios en nuestras vidas, juntamente propios o colectivamente como iglesia. Aleluya. Es importante que nosotros tenemos que entender que conocer la importancia de los momentos críticos, hermano Juan y hermano Nelson, que los vamos a enfrentar en la obra misionera, porque la gente piensa que un viaje misionero, no, va a haber obstáculos, y cuando yo he creído, cuando hay obstáculos, es que Dios está en el asunto. Eso es amén. Cuando hay obstáculos, eso me da fuerza para seguir hacia adelante. Dios me da nueva fuerza, me multiplica la fuerza como el búfalo para seguir hacia adelante. Y yo he creído en eso. Pero muchas veces vemos, ¿verdad?, que el equipo se desalienta, uno quiere hacer una cosa, lo otro quiere hacer, pero al final, hermano, cuando Dios te envía a un lugar a uno hacer algo, al final Dios te va a dar la victoria. Es garantizada. Aleluya. Es garantizada. El objetivo número 2 es desarrollar una actitud de humildad y de buena relación entre los colaboradores. Amén. Si hago una pregunta, no sé si están comentando aquí a la iglesia. No tenemos preguntas. ¿No? No. No tenemos iglesia. Estamos aquí, los matos están por ahí, ok. Pero si me trata una pregunta a la iglesia, que están oyendo por ahí, si me quieren contestar a través, pueden escribirla ahí, hermano, no está pendiente. Pero si quieres saber a qué se refiere este escritor con una actitud de humildad. Porque muchas veces como misionero, yo he visto, ¿verdad?, que nos ofrecen cosas. Y yo mismo, te voy a ser honesto, yo mismo he estado en el ayuno y he dicho que no. Pero yo he creído en algo que la Biblia dice, capítulo 10, ¿verdad?, cuando Dios enviaba a los discípulos, que lo que te daba en la mesa no lo puedes despreciar. Y muchas veces, en mi primer día misionero para Costa Rica, yo desprecié muchas cosas y no sabía que estaba haciendo daño a mis hermanos costarricenses, a la gente tica. Y ya el pastor me enseñó esto, porque muchas veces no queremos comer, preguntamos quién lo hizo, quién cocinó, somos místicos para comer estas cosas. Pero es importante que nosotros seamos humildes, que aunque nosotros, es un proceso, ¿verdad?, que Dios nos permite estar presente, especialmente a mi parte, que cada vez que decía que no sabía lo que estaba haciendo, pero cuando después de pedir perdón a las personas, ¿verdad?, que no podía comer esto, no podía comer aquello, porque por mi condición también ese tiempo enfermo cuando fui para Costa Rica, pero estaba explicándolo. Pero fíjate, las buenas relaciones, cuando son claras la gente, cuando son sinceras, cuando, o sea, usted puede, algo que le ofrece usted en la mesa, by the way, comí con beef, Dios lo bendiga a todos mis hermanos. Mi esposa me preparó un arroz blanco con beef y con mucho amor me lo comí completo juntamente con el pegado. Pero quiero, ¿verdad?, también decirle que cuando nosotros nos presentan algo en la mesa, tenemos que tener ese espíritu de humildad. Porque muchas veces esa altivez que a veces nos encontramos, que queremos comer platos de lujo en hoteles, en viajes misioneros, hermano, es para mí una falta de respeto a nuestros hermanos que con mucha humildad lo están haciendo para nosotros. Por eso cuando fui para este segundo viaje que estuve en la República Dominicana, yo pues, consideré muchas cosas, comía, no preguntaba qué era, o sea, fue guardando las relaciones, porque ya hay una relación íntima, somos hermanos, y yo sé que ellos no me van a poner veneno de ratón, esas cosas por el estilo, pero sí pude comprender que la relación se hace importante cuando nosotros compartimos una mesa, una actividad o algo parecido. Pero es bonito tener una actitud de humildad, hermano. Tenemos que ser humildes.
No podemos ser altivos, mucho menos orgullosos. Si usted quiere ser un viaje misionero y usted tiene altivez, usted no es una persona humilde, pero usted no va a tener buenos resultados en cuanto a lo que nosotros es. Usted va a tener que comer con mosca. Usted, hermano, son cosas, ¿verdad?, que yo he experimentado, pero he tenido que callar. Pero los misioneros sufren porque a veces no tienen ni siquiera servilletas para poder limpiarse los dedos. ¿Me entiendo? Aleluya. O utensilios como comer una mesa, que le den una ensalada. O sea, no hay momentos para eso, pero sí quiero aprovechar a todas aquellas personas que me han alimentado en Costa Rica, en República Dominicana, en Haití. Los amo mucho, que Dios me los bendiga. Gracias por haberme dado pan, ¿me entiende? Que Dios me los bendiga siempre, hoy, mañana y siempre. Pero quiero traer este tercer objetivo. Tenemos que considerar la conducta que se requiere para ser parte de un equipo misionero. Repito, considerar la conducta que se requiere. Como misionero, hermano, tenemos que entender, hermano Juan, hermano Nelson, Amén. tenemos que respetarnos. Tenemos que amarnos y entendernos. Porque no podemos nosotros centralizarnos individualmente lo que me está pasando a mí. Tenemos una labor que hacer. Tenemos un trabajo que hacer. Mi alma te adora. Bernabé cogió a Saulo. Mi alma te adora porque sabía que el trabajo, él necesitaba ese objetivo. Él necesitaba esa herramienta para llevar a cabo la obra del Señor. Y me gusta porque estos hombres que mencionamos aquí eran hombres dirigidos en el Espíritu. No eran hombres que no eran por panismo. No vemos que había entre familia, había algo espiritual. Había una raíz mucho mayor que tienen que entender. ¿Sabe qué? A lo mejor el carácter no me gustaba tanto. A veces Bernabé no hablaba mucho como yo, pero había que hacer la obra, no van a jugar. Si me gusta el rock, me gusta el violeta, había que hacer la obra del Señor. Tenemos que echar esto para adelante. La iglesia León, del Cristiano León de Dios, tiene que seguir hacia adelante. Los ministerios deben de fluir, deben ir para adelante. Nada nos puede parar, nada nos puede detenernos, hermano. Tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir hacia adelante, pero tenemos siempre considerar la conducta con los demás. Es importante. Juan, si me pregunta aquí, Juan. El hermano Niego pregunta que hable de Marcos. Amén. Sin embargo, si nos vamos al capítulo 13 de Hechos, en el versículo 1 y 3, nos especifica por qué Marcos no aparece en esta parte de la historia. Bonito. Amén. Gracias, bien. Versículo 1 al 3 dice, del capítulo 13 de Hechos, dice, Dígame. había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Es decir, que en esta parte de la historia de la iglesia de Antioquía, Amén, no aparece Marcos. Marcos aparece ya en el capítulo 14 o 15, creo que es donde viene a colaborar juntamente con Pablo. También Amén, viene Timoteo, también viene el hermano Tito. Amén. Es decir, que si comenzamos a mencionar los nombres que colaboraron con Pablo y Bernabé, es una cantidad que asciende casi a 100 miembros de la iglesia de la iglesia primitiva. Amen. Es decir, que nos tomaría cierto largo tiempo de especificar todo lo que hicieron durante el libro de los Hechos y después las cartas paulinas. Amén. Amén. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Referente a lo que estaba hablando el pastor. En el versículo 21 muestra el resultado que obtuvo la siembra de la palabra entre los griegos. La mano del Señor estuvo con ellos. ¡Lucha! Con lo que llevaron la palabra de Dios. Si lo quiere, lo puede leer hermano Nelson, capítulo 21 del capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es amén. También podemos leer capítulo 4, versículos 28 y 30, pero lo dejamos para más tarde. Amén. Cuando tenemos una actitud de obediencia, respeto a la gran comisión, podemos contar con el cuidado y el respeto del Señor. El respaldo del Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros nos sometemos en obediencia al llamado que nos ha hecho el Señor para ir a la obra misionera, tenemos que hacerlo con una forma, Señor, con respeto. Además, nuestra meta al evangelizar es que las personas crean en Jesucristo como el Salvador y Señor del mundo y experimentar realmente
el nuevo nacimiento. Pero cuando nosotros predicamos una manera, una forma y llevamos un evangelio, pero después actuamos de una actitud diferente, la persona no cree en el Señor. Porque si nosotros decimos ser cristianos y mostramos una actitud delante de ellos y después un carácter en otro lugar, la confianza que hemos depositado en ellos, que ellos han depositado en nosotros, se cae. Amén. La iglesia tiene que desarrollar líderes en una forma que el evangelio sea creíble. Amén. Personas que no solamente dentro de la congregación sean una y que afuera sean otras. No, eso no fue lo que nos llamó a ser Jesucristo. Jesucristo nos llamó a ser 100% dentro de la iglesia y 100% fuera de la iglesia. Amén. Para que la palabra de Dios sea sembrada. Aleluya. La semilla del evangelio de fruto, Santo. Fruto de arrepentimiento, que cuando la persona no oiga predicar el evangelio, como lo hizo Pedro antes de este capítulo, en el capítulo 9, el pueblo que está afuera, el incrédulo, el impío, confíe que lo que está recibiendo es la palabra de Dios para convencimiento y para que venga a los pies del maestro y confiese a nuestro Señor Jesucristo como su salvador personal en su vida. Amén, pastor. Amén. Y quiero, ¿verdad? Que hermano, la expresión que usted le mandó a Juan. Era Hechos 4. Capítulo 28 y 30. Amén. Lea ahí. No el 29, 28 y el 30. Ajá. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén, aleluya. Gracias. Y también quiero exponer esto. Cuando nosotros hacemos un trabajo misionero, una obra, siempre debemos de procurar hacer un reporte. Eso es amén. Porque eso fue lo que Bernabé, los ancianos de Jerusalén, los presbíteros de Jerusalén mandaron a Bernabé a Antioquía. Estaban escuchando muchas cosas, pero que Bernabé fue a averiguar qué estaba sucediendo y a un reporte para atrás. Pero creo que la iglesia del Señor debe trabajar de esa misma manera. O sea, el reporte que podemos nosotros brindar va a aumentar la fe. El testimonio que nosotros tengamos de que somos fieles al Señor, no a los hombres, eso va a llevar a cabo de que esta iglesia es una iglesia verdaderamente misionera. Pero cada viaje que hacemos, cada obra que hacemos, entendemos que Dios tiene escrito en el libro de memoria, pero es importante que la iglesia lleve un registro, lleve un resumen de lo que hacemos para la obra del Señor, porque tenemos que entender, hermano, que así como nos decía que hacemos las cosas con amor, con humildad, con respeto, pero así tenemos que ser diligentes para las cosas de Dios. No podemos ser gente irresponsable, tenemos que ser gente que consideremos lo que hicimos el año pasado. ¿Qué hicimos el año pasado? El año para la gloria del Señor no hicimos nada, pero el Señor que hizo la obra, obviamente, porque tenemos que entender que si almas se convirtieron, fuimos producto de ver la mano de Dios, como la pudo ver Bernabé en este capítulo. Pero ese resultado, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos pagando un precio, cuando nosotros realmente nos despojamos de nosotros mismos, de nuestros trabajos, de nuestra familia, de nuestras vacaciones, y hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer por medio de su palabra, hermano Juan. Sí, amén. También, pastor, si chequeamos el versículo 24 del capítulo 11, dice, porque era varón bueno, aleluya, y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, que la iglesia de Jerusalén no mandó a cualquier persona a buscar los resultados de lo que estaba viviendo. Y él exhortó a los que estaban allá y le exhortó para que se mantuvieran fieles a Jesucristo y a la obra. Es decir, que cuando la iglesia envía a alguien, no va a enviar a cualquier persona. Por eso es que tenemos que prepararnos. Más adelante el pastor y nosotros vamos a estar comentando por qué Bernabé buscó a Saulo. No buscó a cualquier persona, buscó a una persona que estaba preparada, y también llena del Espíritu Santo, y que fue llamada para Jesucristo, para la obra de Dios. Entonces a veces hay muchos que se sienten mal porque quieren ir a participar a la obra, quieren ir al ministerio, pero no están preparados. El Espíritu Santo no ha exhortado al ángel de la iglesia para que lo envíe. Entonces ese tipo de personas, cuando va a la obra misionera, puede quedar en el medio. Pero gracias a Dios tenemos ese equipo que siempre conforma la iglesia, equipo de hombres de fe, equipo que son llenos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para la obra de Dios. Amén.
Pastor, voy a leer el pensamiento central Amén. antes de continuar. Dele, Amén. dele. El pensamiento central dice: la iglesia de Antioquía sirve de ejemplo, de modelo respecto a la necesidad de un equipo de obreros Gracias, para hacer la Señor. obra misionero y Aleluya. lograr resultados perdurables. Texto áureo dice lo siguiente. Eso es. Hecho, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año Qué con la lindo. iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué lindo. Aleluya, aleluya. En Antioquía fue donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre y fueron llamados públicamente por los demás ciudadanos de Antioquía como cristianos. Hasta el momento, prácticamente todos los creyentes eran judíos, o sea que a los gentiles no se les llamaba cristianos porque no había llegado el momento. Por en esa fecha en Antioquía, los gentiles e incluso los judíos Yes. se consideraban simplemente como otra secta judía. Amén. Amén. Ellos se llamaban, los soldados se llamaban el ejército del Señor, los hermanos o los del camino. Pero en ese momento se le llamó los cristianos. Pero ¿a quién se le puede llamar cristiano en este tiempo? Joven, Aleluya. vive. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Se le puede llamar a aquel que pertenece a Cristo, según 2 Corintios 15, 23. Y por favor, si puede ir anotando la cita bíblica, sería bueno para nosotros no tomarnos mucho tiempo. Amén. Amén. 2 Corintios capítulo 15 llama cristiano a aquellos que pertenecen a Cristo. Gloria. Según Primera de Juan capítulo 3, nuevo, es aquel que es nacido de nuevo. Eso es. Es una persona convertida, según 2 Corintios 5, 17. Santo. Es un hijo de Dios, según Gálatas 3:26, y es alguien en quien mora el Espíritu Santo, que es guiado por el Espíritu Santo, Aleluya. según Juan 14:17 y 1 Corintios 6:19. Amén. También es alguien que tiene la certeza de perdón de sus pecados y de la vida eterna. Amén. Pero ¿cómo llegar a ser cristiano, mis hermanos? Tenemos que arrepentirnos de corazón de cada uno de los pecados. De eso. Y sobre todo apartarnos de las cosas del mundo. Porque como cristianos nosotros no podemos compartir nada de las cosas que hay en este mundo. Sí. Tenemos que apartarnos y alejarnos. Y confesar nuestros pecados todos los días en oración y en ayuno. Frente a la presencia de Dios. Él es bueno para perdonar. Pero siempre y cuando nosotros seamos buenos para confesar esos pecados. Amén. Recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Todos los días tenemos que saber que Él fue el que pagó un alto precio por cada uno de nosotros. No lo pagó yendo a un mercado a comprar una mercancía. No, Él pagó a precio de sangre en la Aleluya. cruz, Amén, gloria con a su Dios. vida, entregándose a manos de pecadores para limpiarnos a nosotros. También tenemos que confesar con fe, con nuestra boca y obedeciendo de corazón a nuestro Señor Jesucristo, también a las autoridades terrenales, tanto a nuestros pastores como a aquellos que nos llaman a tener prudencia en esta vida. Amén. Así podemos demostrar nosotros al mundo que somos verdaderos cristianos. Aquellos que fueron a predicar a Antioquía fueron hombres llenos de varones, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y fueron de testimonio a la iglesia de Jerusalén de que había un Cristo crucificado, un Cristo que resucitó y que se entregó por cada uno de nosotros. Y ahí predicaron el Evangelio, la palabra de Dios para arrepentimiento del pecado. Y todos los que lo escuchaban se arrepentían frente a la presencia de Dios. Hoy ese es el llamado que nos hace Cristo. Aleluya. A seguir predicando ese evangelio. Eso A es, seguir Dios. predicando a Cristo. Eso es, Juan, eso A es. seguir predicando al Cristo resucitado. Vive Jesús. Al que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Y el que derramó su sangre para pagar nuestras iniquidades. Ese es el llamado que hoy te hace la iglesia. Gracias. Ese es el llamado que nos da nuestro Señor Jesucristo para prepararnos, para que el Espíritu Santo nos guíe Aleluya. y nos lleve a la obra misionera. Pero que nos lleve lleno del Espíritu Santo. Santo, en fe y en obediencia al llamado. Amén, pastor. Gracias, hermano Juan. Amén. Pero fíjese, hermano Juan, que estoy leyendo aquí las escrituras de que después que Bernabé fue a Antioquía, ver resultados, ¿verdad? Él dio otro viaje, fue a Tarso Amén. a buscar a Pablo. O sea, ya Bernabé había escuchado de quién era Pablo en el Espíritu Santo, mi alma te adora. Pero Aleluya. fíjese que ahora Bernabé, que yo presumo que era mayor que el apóstol Pablo en este momento, le decía todavía Saulo, pero vemos que llegaron a este lugar, hermano Juan, y se congregaron allí todo un año. Todo un año. O sea, que
que no es 7 días ni 9 días que pasamos nosotros y nos creemos que ya nos llenamos el pecho, nos podemos siendo mejor y decimos la palabra del Señor. Pero dice la Biblia que se quedaron esta gente con un año con ellos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Con la iglesia. Primera vez que se menciona la iglesia en este capítulo, en los Hechos. Y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, como ustedes se recalcaba, que se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Gloria al Señor. Aleluya. Pero vemos el propósito, cómo Dios hace las cosas, hermano. Dios hace las cosas bien, Él nunca hace cosas malas. Somos nosotros que a veces nos desesperamos, a veces nos ligeramos de no esperar el momento de Dios, hermano Juan, y a veces nos desesperamos. Yo me recuerdo, hermano Juan, que el primer día misionero, cuando, ¿verdad?, los hermanos saben de esta trayectoria, que nos fuimos como 15 o 18 hermanos habían aquí. Y estamos nosotros, ¿verdad? Que cuántos días íbamos a hacer la obra del Señor. Yo pedía 9, 11, allá para atrás, allá 9, 7. Y cuando, ¿verdad? Y cuando ya el Señor pues cambió los planes. Y qué lindo cuando Dios les cambia los planes al siervo de Dios. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. O sea, cuando Dios cambia los planes de Dios, los planes del siervo de Dios, el siervo de Dios se tiene que someter al plan divino de Dios. Aunque tú tengas los planes de nosotros, cómo vamos a hacer las cosas, con qué nitidez, recuérdate que tenemos la piedra del ángulo, que es Jesucristo. O sea, que Él cuadra todo. Él es nuestro nivel. Él nos cuadra lo que está torcido, lo va a enderezar. Y eso es lo que yo he creído. Pero algo que a mí quiero también es que cuando nosotros fuimos allá, pues vimos que cuando ese huracán vino y todo esto hizo aguaje, pero vemos cómo Dios se manifestó. Y yo te puedo decir, he sido testigo, hermano, de la mano de Dios. He sido testigo de lo que Dios va a hacer cuando Él quiera hacer algo. Él va a buscar sus vasos escogidos. Gloria al Señor. Sí, Señor. Somos vasos escogidos. Eso es amén. No somos cualquier cosa. Somos vasos escogidos para su gloria. Porque Él quiere usarme y usarme a mí. Él quiere usar todos aquellos que son verdaderamente los cristianos. Amén, gloria a Dios. Mucha gente pregunta por ahí de que Dios usa las piedras para hablar. Sí, entendemos que Dios usaba una mula, un burro, que sea, Dios puede hacer. Pero Dios cuenta con su iglesia en esta tierra. Eso es amén. Y con sus hijos que están aquí. No fuimos comprados con un billete de $5. La sangre de Cristo, hermano, fue aquella cruz derramada, pero nos roció con nosotros. Amén. Y esa sangre es la que tiene el poder y todavía tiene poder para que nosotros, lo que venga en estos tiempos, nada nos intimide, que nada nos desenfoque de la obra del Señor. Aleluya. Porque al final de todo somos siervos inútiles, hermano Juan. Eso es amén. Sí, también, pastor, podemos ver que el liderazgo fue vital y clave en el cumplimiento de la gran comisión en esta etapa. Gloria. Su energía, su pasión, su impresionante, el amor que tenía por Cristo, lo llevó a llevar un nombre de poder a esa zona. Santo. Amén. Vemos que Pablo, trabajando conjuntamente con Bernabé, fue de testimonio para esa zona de Antioquía. Amén. Pero luego vemos en los viajes misioneros cómo convirtieron tantas iglesias, tantos pueblos. Yes. Corintio, Éfeso, Yes. Galacia, todos los pueblos donde ellos llegaron, su testimonio era por encima de la palabra que daban. Amén. Era una representación del Cristo vivo en ellos. Amén. La lección de hoy nos sirve para nosotros reflexionar de cómo debemos trabajar en equipo. Amén. Nosotros debemos saber que la iglesia no solamente se compone de una sola persona, sino de un equipo. Porque más adelante, en 2 Corintios, no me acuerdo el capítulo exactamente, no habla Pablo de cómo se forma la iglesia, como un cuerpo, Yes. como un solo cuerpo, pero que tiene diferentes miembros. Cada uno hace una función. Por esa función que hace, se hace en unidad, en colaboración con cada uno de los hermanos. Amén. Mientras trabajamos juntos en la obra, debemos estar dispuestos a sufrir afrenta, como lo dijo el pastor anteriormente, por causa del nombre de Cristo. Debemos orar para que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para tener una visión clara del alcance de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para salvar a todo el mundo. No solamente somos nosotros los que somos llamados a ser salvos, sino aquellos que están aquí. Hasta el peor de los criminales
se puede salvar si confiesa a Jesucristo como su Salvador. Pero ¿qué tiene él que recibir? Tiene que recibir la palabra, el Evangelio. ¿Quiénes lo tenemos que hacer? Nosotros. Estamos muy cómodos dentro de las congregaciones. Estamos muy cómodos en estos tiempos dentro de la casa. Gloria. Pero nosotros tenemos que saber que ese no es el llamado que nosotros tenemos que hacer. Estamos viviendo un tiempo difícil, pero no es un tiempo a donde la iglesia se va a acabar, sino a donde la iglesia se va a fortalecer. Hoy no tenemos las puertas cerradas de la iglesia, al contrario, las tenemos más abiertas que nunca. Pero nosotros no nos podemos encerrar en nuestros hogares. La iglesia está disponible para aquellos que vienen a orar. Así mismo hicieron muchos hermanos cuando la comisión que envió la iglesia a Santo Domingo a trabajar para la obra del Señor, se quedaron muchos hermanos orando dentro de la casa de Dios. En la oración clamaban para que el Espíritu Santo enviara su sangre y nos protegiera. En estos momentos tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que venir en multitudes, en grandes cantidades, pero tenemos la oportunidad que todavía el Estado y el gobierno nos permite venir en pequeñas porciones para seguir orando. Así que, mi hermano, tenemos la oportunidad todavía de predicar el Evangelio, de hacer la obra misionera. Y la obra misionera no se trata solamente de enviar dinero, se trata también de predicar el Evangelio. Aleluya. El Evangelio, como lo hicieron Pablo y Claro, Bernabé. claro, amén. Como lo dice la palabra, que fueron hombres llenos de fe, Santo. hombres llenos del Espíritu Santo para traer el Evangelio. Pero comisionaron a otros hermanos para que esos hermanos también llevaran el Evangelio. Así lo hacen nuestros pastores. Comisionan a gente que están preparadas para llevar el Evangelio. En el primer viaje entendemos que muchas personas que fueron quizás no estaban preparadas. Quizás no tenían el conocimiento de la palabra de Dios para llevar la predicación. Pero en el segundo viaje considero que hubieron personas un poquito más preparadas que el primer viaje. Pero fueron personas que fueron comisionadas por el Espíritu a través de nuestra pastora. Amén. Y ella confió que esas personas iban a hacer la obra. Santo. Amén. Y vimos a través del tiempo los resultados que se hizo en esa misión. Y así va a pasar en las próximas misiones. El Espíritu se va a seguir glorificando. Porque aunque no vayan los mismos que fueron en el primero y segundo viaje, son personas que van a estar preparadas para hacer la misión. Amén. Encomendadas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pastor. Amén. ¿Verdad? Quiero, ¿verdad? Que los salude, hermano Juan, las personas que están ahí. Bueno, tenemos muchas personas. Saludos, Tenemos a Marlene, saludos. a Luis Tesidor, Amén. a la hermana Que bendiga Maya, Luz. Rosa Love you, Martínez, tenemos a Beatriz, tenemos a Besaida, Soy. tenemos por aquí, déjame seguir viendo, Angélica Medina, Tú, tenemos a Soy. Bárbara Rivera, Shalom. tenemos a Lidia Sotomayor, Que bendiga Lidia. tenemos a nuestra pastora también que está conectada, por aquí, ¿quién más? Tenemos a Que Patricia, bendiga Patrick. tenemos a Monín, Bonita, bendiga Bonita. Luis Miranda, tenemos el hermano Miranda, Bless you, Luke. amén, tenemos el hermano Nieves, amén, por ahí seguimos, tenemos muchos más, Amén. pero ya han pasado en la parte de arriba, amén. Amén, Le gracias, damos gracias a cada uno por estar conectado, amén. Amén, gracias. El Evangelio no es solamente en la casa de Dios, es en nuestro corazón, Amén. en nuestra palabra, en nuestras enseñanzas, en nuestro carácter, en nuestro testimonio. Amén. Y una manera de mantener el amor vivo entre nosotros, hermanos, es haciendo este trabajo. Amén. Sabemos que nosotros también estamos sacrificados, pero no sacrificados para recibir una gloria del hombre, sino para glorificar al Señor nuestro a través de la palabra Aleluya. y de la enseñanza. Amén, Amén. pastor. Y ¿verdad? Quiero que el hermano lea la lectura bíblica de lo que voy a desarrollar aquí. Lea, hermano Nelson. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies Amén. que envíe obreros a su mies. Y eso fue Mateo 9 del 35 al 38. Gracias, hermano Nelson. Que Dios te Pastor, por aquí bendiga. tengo también a la hermana Lidia Febus, Amén. tengo a Dayana Te bendiga, Comay. a Lourdes Collazo y a María Terrón, Amén. que están unidas ahora con nosotros también. Pero vemos ahora lo que enlaza ahora esta enseñanza, hermano Juan, de que después que estaban este año estuvieron en Antioquía, ahora ver resultados, ¿verdad? Que estuvieron ahí, ahora por medio de un profeta, Agabo, mi alma te adora, ahora reciben de que la iglesia que pidió el reporte, ahora tiene que pasar
porque la revelación que tuvo este profeta de que iba a haber un hambre. Y ahora la Jerusalén, mi alma te adora, ahora tiene necesidad. Pero vemos lo que dice aquí la palabra. Y levantándose uno de ellos llamando a Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, mira lo que dice la Biblia. Entonces los discípulos de Jesús, cada uno conforme a lo que tenía, decidieron, mi alma te adora, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Eso significa, hermano Juan, que mira lo que Dios estaba haciendo. O sea, Dios se había glorificado en Jerusalén al principio, pero vino esta gran hambre, pero el evangelio sigue esparciéndose. La obra no se puede detener. Estos hombres de Dios siguen hacia adelante, pero ahora la obra no se va a detener, porque ya hay nuevos hermanos. Ay, Dios mío, hay nuevos creyentes que no solamente le predicaron, sino le enseñaron lo que es el verdadero evangelio, que es compartir el pan. Mi alma te adora. Está lo poquito que tú quieres, compartirlo. Con lo mucho que tú quieres, compartirlo también. Porque esa es la obra misionera. Ese es el evangelio. Que lo que tengamos podemos darlo sin medida. Y aquí tenemos que entender esto, porque hoy muchas personas lastimosamente se han olvidado de la enseñanza. Prefieren predicar la palabra, pero cuando Dios le toque su cartera no la quiere dejar. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. No, es Dios tratando contigo. Tú tienes que invertir no en tu casa, en tu carro, en los reinos de los cielos. Porque para eso Dios nos llamó. Porque lo lindo, hermano, que cuando se hace una obra, cuando Dios designa a una persona en hacer algo, no solamente la obra produce, la obra se expande. Es como ese mapa. Yo digo que el evangelio ha llegado a todos los lugares que Dios ha permitido llegar. Pero sabemos que la Escritura dice que el evangelio, antes que Jesús venga, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. A la gente dice, pero el evangelio realmente será predicado en todas las naciones. Si me preguntan a mí, sí, se ha predicado, pero todavía el Señor con su misericordia, aleluya, con su misericordia, aleluya, con su bondad, todavía piensa que todavía hay gente que se puede salvar. Eso es amén. Hay gente que todavía no hemos llegado nosotros, hermano Juan, a nuestra familia, a nuestros parientes, a nuestros vecinos. O sea, no seamos los locos, no queremos predicar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Por eso que la vida del Señor no ha venido todavía. Pero cuando nosotros nos dispongamos, hermano Juan, hermano Nelson, hermano Mike, tenemos que predicar este evangelio a toda criatura, en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo. Entendemos que el tiempo del Señor ya viene. Eso es amén. Y si queremos ligerar el tiempo de la venida del Señor, tenemos que la iglesia del Señor tiene que ser la obra evangelística, tiene que ser la obra misionera. Nada, no hay enfermedad, no hay plaga, no hay nada que detiene la iglesia del Señor, hermano Juan. Amén. Miren, mis hermanos, yo siempre he dicho que el libro de los Hechos es muy rico, muy amén, abundante en enseñanza. Y una de las enseñanzas que recibimos es la del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cómo obra en la vida de cada uno de los cristianos. Y si vemos aquí la enseñanza, quien dirigió a estos hermanos, a estos discípulos, apóstoles, hacia esa ciudad, no fue el hombre, fue el Espíritu Santo. Pero la iglesia que estaba en Jerusalén decidió enviar hombres capacitados para que fueran a supervisar a esos hermanos que fueron allá. Para que el Espíritu Santo obrara en aquella persona, para que pudiera localizar a quienes podían estar ahí adentro. Gloria. El hombre que fue enviado por la iglesia de Jerusalén era un discípulo de Pablo y de los apóstoles que estaban. Quien narra la historia es Pedro, pero Pedro la narra con mucho detalle. Si vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos, hay una porción muy rica de lo que es colaborar, de lo que está en unidad, de lo que es una iglesia perfecta.
No Gloria. perfecta en el sentido de que hagan todas las cosas bien, sino de la colaboración. Amén. Amén. Del compañerismo. En el versículo 44 del capítulo 2 de Hechos Eso dice, es. todos los que habían creído estaban juntos. Qué En lindo. el 46 dice, partiendo el pan en la casa, Todos los comían días. juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los Y días. en el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. No es que la iglesia esté dividida, no es que la iglesia esté esparcida. No, la iglesia ahora está más unida que nunca. Amén. Nuestra iglesia, la León de la tribu de Judá, es un solo cuerpo, a donde cada uno de los hermanos desempeñamos una función. Y esa función nos hace fortalecer cada día más. El Espíritu está obrando en cada uno de los corazones. Y la pastora ha recibido una visión a donde esa visión se está llevando por el esfuerzo de ella primeramente, puesta por el Espíritu Santo en su corazón y en su mente, y desarrollándola en cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? No nos la podemos guardar. Tenemos que llevarla más hacia adelante para que, como dice la palabra, se sigan añadiendo aquellos que han de ser salvos. Pero por la palabra, por nuestro testimonio, por nuestro carácter, por nuestra forma de hablarle a los demás en la calle. Amén. Miren, mis hermanos, la obra de llevar el evangelio en todo el mundo se cumplió porque existieron líderes obedientes a la voz del Espíritu Santo. Los siervos de Dios y los hermanos de la iglesia estaban en comunión y en oración constante con Dios y querían hacer la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste. En ese contexto, el Espíritu Santo obró en sus vidas, los escogió para servir a Cristo y los envió a hacer su obra. Estando en su obra, Él también lo guió y lo preparó para que predicaran donde quería y le dio frutos que permanecen. Así que cada uno de nosotros debemos de recibir esos frutos para que permanezcan en nuestros corazones, para poder compartir, para poder ayudar a los hermanos que están en necesidad en otras naciones. Este es un tiempo que hay que sacar de nuestras manos y cubrir la necesidad de aquellos que están en falta. No sabemos quiénes de nuestros hermanos están en necesidad, pero el Espíritu nos va a dar discernimiento para nosotros colocarnos en el lugar momento. Le doy gracias a cada uno de los pastores, a cada uno de los hermanos, porque cada uno de nosotros están pendientes a los demás hermanos. Nos estamos comunicando por WhatsApp, por llamada, por mensaje de texto. Eso quiere decir que estamos colaborando para hacer la obra del Espíritu Santo. Amén, en estos momentos. No necesariamente tenemos que salir a llevar comida. No necesariamente tenemos que salir corriendo para ver cómo está su hermano en su casa. Una llamadita, un mensajito, Llámense. un FaceTime o un mensaje por correo electrónico. Son cosas que animan al hermano a estar de pie en estas situaciones. Amén. Pero el Espíritu Santo es que va a hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. Pastor. Amén. Quiero darle la parte de resumen general a nuestro hermano Nelson, empezando con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva evangelizó a judíos y a gentiles y a veces lo hizo en medio del dolor. Igualmente nosotros debemos tener una actitud de responsabilidad en cuanto a entregar el mensaje de Jesucristo a este mundo. Además, la palabra nos ha desafiado a reflexionar respecto al papel que desempeñamos tanto en la evangelización como en la confirmación de los creyentes. Qué lindo. El pasaje que hemos estudiado en Hechos 11 deja ver que entre todos los siervos de Dios debe existir una buena armonía. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía como buen recurso para confirmar a los nuevos creyentes. Aleluya. Así también la iglesia locales deben estar dispuestas a presentar sus obreros más aventajados para servir en lugar donde sus dones sean de bien a la obra de Dios. Aleluya. Y debemos recordar que no solo es nuestro deber atender los asuntos espirituales, sino también tener en cuenta las necesidades más apremiantes de los hermanos. Amén. Gracias, hermano Nelson. Y verdad, así damos, verdad, yo quiero nada más resumir lo que el varón decía.
Y verdad que Juan, te agradezco, ¿verdad?, por la pastora, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros, cada uno, Amén. ¿verdad? Formamos un equipo de amén. colaboradores. Hoy podemos trabajar juntos en equipo. La gloria sea el Señor, la gloria siempre será para nuestro Señor. Aquí será la gloria de nuestro Señor. Al hermano May, ¿verdad? Aleluya. Santiago, gracias por estar ahí, hermano May. A todos mis hermanos, ¿verdad? Esperando, ¿verdad?, que sigan cuidándose, sigan orando, por favor. Sabemos que no estamos en los cultos, pero hay un altar abierto. Amén. Hay un altar abierto donde usted puede coger su hora, puede coger su tiempo. Sé Y que hay el que le tenga restricciones. la clave puede llamar. Amén, exactamente. Juan puede dar la clave o mi persona. Voy a llamar a la pastora, si es para orar, amén. Pero nada, hermano, tenemos estar uno con nosotros, ¿verdad? Si usted es una persona con necesidad o algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? Está usted, que Dios te demostró a usted, ¿verdad? Que había necesidad, solamente pasa la noticia y nosotros, ¿verdad? Con ética y con mucho respeto y con mucha sabiduría hacemos nuestro trabajo, pero nada, así que cuídense mucho, le agradezco a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Los que no me ven por ahí, los saludo en nombre del Señor. Amén. Estoy vivo para ver al Señor, estoy trabajando Amén. fuerte, Gloria a Dios. así que nada, así que le agradezco a Dios por este momento, por ahora nos toca, ¿verdad?, orar. Por esta enseñanza, por la combinación, ¿verdad? Y que los hermanos, ¿verdad?, que están en sintonía, que Dios los favorezca siempre, que Dios les ayude. Cuídense, mis hermanos, los extrañamos también. Estamos viviendo, ¿verdad?, un tiempo que ya somos, todos sabemos, pero hemos sido valientes, hemos decidido la mejor parte venir aquí, ¿verdad?, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que nada, hasta la próxima, que Dios los bendiga, estamos orando por ustedes. Un momentico. Y que sigan adelante, hermano, no termina con ustedes. No, amén. Queremos darle gracias a cada uno de los hermanos que estuvieron en comunicación con nosotros, ya que el pastor lo dijo, pero también queremos que Dios derrame bendiciones en cada uno de los hogares. Eso, amén. Seamos prudentes, mis hermanos. Cuando estemos en nuestros hogares, sabemos que tenemos una familia y tenemos una comunidad de hermanos que tenemos que cuidar. Eso es. No quiero decir que se encierren, sino que cuando estemos en la calle, la prudencia y la sabiduría que nos ha puesto el Espíritu Santo sea lo que gobierne. La iglesia va a seguir transmitiendo los mensajes, sea de aquí o de la casa de alguno de los hogares. Amén. Nuestro hermano Nieves mañana a las 6 de la tarde va a estar transmitiendo también un estudio. Te bendiga, bíblico. Nieves, sigue para adelante. Va a estar acompañado con evangelista de la casa y va a traer un estudio poderoso. Gloria. Para la gloria de Dios. Eso es. Amén. Pero queremos dejarle dicho que cualquier cosa que ustedes quieran saber, está el pastor Roberto, está nuestra pastora social, están los oficiales de la casa, pueden informarles sobre cualquier asunto, y que aquel que quiera venir a orar, las puertas están abiertas, Gloria. no están cerradas. Si no sabe el código, puede llamarnos a uno de nosotros se lo podemos dar, pero le pedimos que sean prudentes. Si se van a reunir, que no cedan lo que la ley nos ha impuesto, que sean más de 10 personas. Los domingos transmitimos dentro del templo, pero la pastora asigna a personas que son las que van a venir de acuerdo al orden que el Espíritu Santo ha puesto en ella. Amén. Amén. Le damos gracias primeramente a Dios, que todo lo que hemos hecho en esta noche sea para gloria y honra de Él y de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo sea quien haya sido exaltado sobre todas cosas. Y que el día de hoy la enseñanza sea para edificación del cuerpo de Cristo y de cada uno de los hermanos que están en su casa. Vamos a pedir la oración y que nuestro pastor termine con este estudio bíblico en oración, llevándonos a cada uno por el camino correcto hacia el Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno y Padre Santo. Sí, Señor. Te honramos en esta noche, te damos las gracias, Gracias, por este Señor. privilegio de darnos la oportunidad de enseñar tu palabra, Señor. Amén. Aleluya. Gracias por cada hermano que se ha citado en este lugar, Sí, Señor, en el nombre de y Jesús. los que estuvieron conectados a través de las redes, Señor. Sí, Señor. Te Aleluya. pido, Padre amado, Señor, que ellos también, como colaboradores de la iglesia, Aleluya, Señor, aleluya. que sigan hacia adelante y que nada los detenga, Padre Aleluya, mío, Señor. gloria a Dios. Que sigan produciendo, Padre mío, Señor, vidas, almas para Sí, Cristo, Señor. Señor amado. Te Aleluya. pido por todos aquellos que hace tiempo que nos vemos, Padre mío, Señor, envíame Señor, esta oración, aleluya. Padre mío, de fortaleza, Padre mío, Señor, Aleluya. que Dios le dé unos nuevos ánimos, una nueva fuerza, Padre amado, Señor, un nuevo vigor para seguir hacia adelante, Aleluya, Padre amado, aleluya. Señor, y que ellos puedan entender el tiempo que cual la iglesia está viviendo, Señor amado, Padre. Te doy gracias, Padre amado, por Sí, Señor, en el permitirnos nombre de desarrollar esta enseñanza en este hermoso lugar, Señor. Aleluya. Yo te pido, Padre amado, que salimos de este lugar, pero jamás nunca tu presencia, Padre sí, mío, Señor.
Señor. Llévanos, Padre mío, Señor, en bendición. En el nombre Llévanos de en Jesús. victoria. Llévanos de tu mano, Señor amado, Aleluya. con tu dedo, Señor amado, para poder nosotros descansar, Padre mío, Señor. Pero antes el que nombre todo, de Jesús. Señor, queremos darte la gloria y rendirte a ti toda pleitesía que solamente tú te mereces, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, En el en nombre el de dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Y este pueblo que ama a Dios dice, Amén. amén, Dios. aleluya.